Muy buenos días a todos, estimados colegas. Bienvenidos a este seminario de capacitación docente en evaluación de los aprendizajes. Les habla Gustavo González, quien va a facilitar este taller de trabajo. Encantado de estar con ustedes, con los colegios St. Mary aquí en Panamá, en sus tres sedes. Deseo pues que se puedan sentir cómodos, que se puedan comunicar oportunamente ante cualquier situación en la que necesiten apoyo técnico y en que se les pueda prestar ese servicio, así como pues toda la participación posible en este trabajo. Comenzamos un poco repasando en el espacio sobre el que vamos a trabajar, ¿sí? Es importantísimo tener claro que todos debemos participar de él, sobre todo porque el seminario tiene dos modalidades o una modalidad mixta de trabajo. El trabajo sincrónico, que es el que estamos realizando, y trabajo asincrónico, que es el que van a realizar de modo personal o de modo en equipo. De tal manera que esa perspectiva es importante que esté clara. Para ello, voy a presentar físicamente, digámoslo así, el aula virtual, o presentarles a los que no se han incorporado al aula virtual para que sepan y se ubiquen visualmente sobre ella. Este es el espacio del Classroom sobre el que vamos a trabajar. Espero haber acertado con los logos, las insignias de cada una de las sedes de los colegios, y tienen el mensaje de bienvenida. Allí van a encontrar dos elementos. Uno, que es el enlace por el que estamos trabajando la videoconferencia y que va a ser el mismo durante toda la actividad, y el portafolio del facilitador, que está totalmente disponible para lo que necesiten y los materiales que puedan ser de utilidad. En el área de novedades o tablón, como les aparezca a ustedes en su reporte, pues vamos a encontrar anuncios. El área de trabajo de clase está dividido por semanas. En este momento ustedes no ven mayores elementos porque mientras no estén habilitados para que ustedes lo vean visible, pues les va a aparecer en blanco. Y en el área de personas ya tenemos 11 compañeros que se han ido inscribiendo. Voy entonces a hacer como primer paso reenviarles el vínculo para que se incorporen al Classroom. Lo voy a enviar por el chat de aquí del Meet para que por favor vayamos accediendo. Por favor deben acceder con correos Gmail, no correos institucionales u otro tipo de correo. ¿Vale? Debe ser Gmail para que puedan tener acceso a todos los elementos. A veces deja ingresar otro tipo de correos, pero entonces limita el acceso a los trabajos internos, ¿no? Si se crea un documento, si se crea un documento compartido, si deben trabajar en alguna actividad mixta dentro del Classroom, empieza a generar dificultad. Entonces, por favor, el acceso acá lo hacemos de modo... ¿Qué hago si el acceso lo hice con email institucional? Acá al Meet no hay nada, no pasa nada. Aquí pueden estar con cualquier correo que le identifique su nombre. El tema es en el Classroom. Ahí sí necesitan estar con Gmail. ¿Sí, profe? Entonces, por ahora no hay problema. Es decir, si cuando intentaron accedieron con correo institucional al Meet, no hay problema. En el Classroom sí les recomiendo que sea con Gmail para que no tengan dificultad. Si accedieron, pues nada, hagan el acceso con un Gmail y yo les retiro la otra opción. ¿Okay? Sobre todo para que no tengan problemas con los trabajos que vamos a ir realizando. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre esta metodología? La cuenta del colegio nos sirve en claro. Exacto. Así es. La cuenta del colegio se supone que está sobre la base de Microsoft, con lo cual no debería permitirles en Classroom. Aquí sí les puede permitir acceder. ¿Okay? Basta que sea una cuenta reconocida para que se acceda. Ok. Perfecto. Gracias, profe José Luis. Sí, va a ayudar aclarando a los profes. Excelente. Buenísimo. Vamos entonces con nuestra primera actividad sobre la cual deseo conocerlos un poco más. Somos muchos, ¿verdad? Y eso siempre va a limitarnos en los espacios donde estemos todos.
pero hay maneras y estructuras que nos van a permitir trabajar y que todos puedan hacer su actividad sin menoscabo de la actividad de los demás. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, han trabajado, me dicen por favor por el chat, han trabajado Peer Deck. Ok. Ok, entonces vamos a, sí, hay gente que sí lo ha trabajado, perfecto, la mayoría no, algunos sí. Excelente. Va a ser la primera, lo conozco, pero no, perfecto. Si seguramente les suena de algunas actividades, vamos a conocerlo. Ajá, profe Lisca Barrera me dice, traté de ingresar, pero no. ¿A dónde trató de ingresar? ¿Al Classroom o al Peer Deck? Ok, hay gente que lo conoce, me parece excelente. Fíjense, al Classroom. Es probable, profe, que cuando intentó, tiene usted el correo institucional eh, activado en el buscador, trate de entrar a través de Chrome y verifique que ahí tiene su cuenta de Gmail como usuario, ¿sí? Como usuario abierto. Y desde allí acceda al Classroom. Porque si no, él le va a agarrar otra cuenta, que puede ser la institucional, y eso le va a generar error. Eso es un poco para resolver esa parte. Bien, vamos con el Peer Deck. Es bastante sencillo, no es complicado. Ya yo les voy a dar las orientaciones para que podamos acceder. Bien, voy a iniciar sesión por acá para que puedan ustedes acceder. Ok. Fíjense por favor las indicaciones acá. Yo les voy a dar un enlace y una serie de 6 letras de un código, ¿sí? Lo que van a empezar a ver en pantalla. El enlace es joinpd.com y 6 letras que forman un código. Se los voy a poner en el chat para que puedan, parecido a PowerPoint, así es. De hecho, trabaja con presentaciones Google, pero también tiene con presentaciones PowerPoint en línea. Eso sí, lo que tienen que estar es en línea. No pueden ser offline, tienen que estar en línea y entonces es parecido, ya lo vamos a ver. Tienen el enlace en el chat. Les sugiero que copien y peguen esas 6 letras que están debajo del enlace porque es el código. Al ingresar les va a pedir que inicien sesión. Ahí pueden iniciar sesión con cualquier cuenta, no se preocupen, puede ser Microsoft, puede ser Google, sin problema. Y les va a preguntar cómo se sienten hoy, ¿no? Ese paso lo pueden saltar si desean o pisar, clicar sobre la carita que aparezca allí. ¿Ok? Ya hay 10. Vamos a ir entrando. Podemos entrar desde teléfonos, tablets o el computador, por supuesto. Una vez dentro, mientras van ingresando, quisiera que nos pusiéramos a tono con unas ideas que quiero compartir con ustedes para explicar un poquito mi forma de trabajar. Ok, ya tenemos 56 colegas conectados. Ya vamos a arrancar la lección. Pero antes quiero mostrarles algo.
segundito. Ya estamos accediendo. Dice rutina de pensamiento 321 puente, exactamente, profe, así es. Ok, vamos a dar inicio a la lección. Pueden acceder, aunque algunos no lo hayan hecho, lo pueden seguir accediendo aunque se dé inicio a la lección, ¿vale? Y se va a comenzar a ver esto, como dice la profe, rutina de pensamiento 321 puente. Ok, vamos a ir ingresando. El que no pueda acceder, el que no vaya accediendo, por favor, igual vaya tomando nota de sus respuestas para cuando acceda lo pueda hacer. Yo dejo abierta la lección para que se pueda hacer esta parte. Seguramente ustedes conocen y han trabajado mucho las estrategias y las rutinas de pensamiento. ¿Sí? ¿Las conocen? ¿Qué tanto? A ver, si me pueden comentar en el chat. ¿Qué tanto conocemos las rutinas de pensamiento? No, no definirlas, sino si las conocen o no. O las usan, ¿no? Ok, perfecto, no pasa nada. Vamos a comentar sobre ello. Es parte transversal de este trabajo. Ok. No con este lenguaje. Ok, interesante. Si las he usado en clase, excelente. En Kinder, yes. Ok. No. Fíjense, voy a presentarles un material muy cortito sobre las rutinas y estrategias, destrezas de pensamiento, su base conceptual, pero muy somera, un poco para que lo veamos en perspectiva y precisemos qué es la manera como nos vamos a trabajar durante la semana. Para mí es importantísimo este detalle para que nos entendamos, digámoslo así. Para quienes se vayan incorporando, por favor, el enlace joinpd.com y estas 6 letras son el código de acceso para acceder a esta presentación que se ve en este momento en pantalla. Ok, vamos a ver un momento el material. Enseñar a pensar en la escuela es muy importante. Bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa que ante un acontecimiento, una lectura, un cuadro, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas, o Robert Schwartz con la destreza, nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura de pensamiento en el aula. En particular, las rutinas son pasos sencillos que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales
que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que, combinados entre sí, logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo, para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategia de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro? Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también buscar buenas respuestas, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento. Y en este caso, a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos. De manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. Muy bien, entonces las estrategias y rutinas de pensamiento lo que pretenden es estructurar la forma de pensar. Una persona que logra pensar bien y logra reconocer sus emociones en ese equilibrio sano de la mente y el corazón, pues es una persona que va a tener éxito en todas sus empresas. Y cuando hablamos de éxito, no hablamos solamente de éxito económico, no solo hablamos de éxitos de cargos, de puestos, sino que se va a poder sentir feliz y realizada porque es capaz de equilibrar sus emociones y estos aspectos de pensamiento organizado. Esto necesitamos generarlo como hábito. Por eso David Perkins habla mucho de las rutinas como un esfuerzo sistemático de trabajo recurrente en el aula. Y ese trabajo recurrente va a permitir que no solamente yo necesite evaluar lo que hace mi estudiante, sino que él sea capaz de evaluar, de valorar lo que él conoce o sabe de un determinado tema. Eso por una parte. Y por otra parte, pasamos a un punto de enseñar a pensar con una estructura que no refiera a preguntas tipo cuestionario, que deba aprenderse de forma memorística, sino con una serie de preguntas que activen el pensamiento, es decir, que activen su manera de pensar. Todo esto tiene un enfoque bastante claro que ustedes deben conocer, que es el constructivismo. Y que el constructivismo no es solamente preguntarle qué piensa él sobre un tema. Ese puede ser un punto de partida, pero necesitamos reconocer qué trae ese estudiante de sí, qué trae ese estudiante sobre la temática, qué conoce sobre ella, incluso en una búsqueda sencilla, porque nuestros estudiantes tienen la diferencia a nosotros, que están a un clic de la información, que encontraron en esa información. Muchas veces nos hablan, y saldré al tema en diferentes momentos, la curaduría de contenidos, es decir, qué contenidos acceden nuestros estudiantes y por el cual nosotros necesitamos haberlos revisado mucho antes. Pero también sirve enseñarles a curar el contenido, es decir, que ellos puedan traer al aula diferentes contenidos encontrados en diferentes espacios
valga la redundancia, y que podamos decir qué sirve y qué no sirve y por qué. Porque definitivamente la curaduría de contenido pasa mucho por la práctica. Entonces, ¿qué sucede con esta rutina? Esta rutina de pensamiento tiene dos partes. La primera parte, pues va a procurar respuestas iniciales. Respuestas iniciales que quieren decir básicamente qué es lo que piensas sobre un determinado tema. Y las respuestas finales, pues, ¿qué piensas del mismo tema una vez que lo has trabajado? ¿Y qué elementos consideras que has ampliado? Eso tiene mucho más cara de constructivismo porque evidentemente el estudiante puede construir, pero además nosotros podemos tomar conciencia de cómo están llegando a nuestro trabajo, cómo están llegando a nuestra clase, qué saben de eso que quiero que ellos trabajen. Sobre todo porque en la educación básica y la educación en general antes de la universidad es una educación repetitiva. Y es repetitiva con razones y con razones pedagógicas. Es decir, vemos muchos temas que son similares y repetidos, pero lo que les cambiamos son el nivel de profundidad, porque así mismo cambia el nivel de profundidad del pensamiento del estudiante. Un niño, de acuerdo a las teorías de Piaget, va ampliando esa capacidad desde elementos concretos hasta pensamientos muy abstractos. Pero para llegar a eso necesito seguir revisando muchas veces contenidos repetidos aparentemente, pero que van cambiando de profundidad. Esto, si alguno de ustedes hace insight, puede revisar al profesor de lengua española o al profesor del mismo idioma inglés o al profesor de religión, a los profesores de matemáticas que deben volver sobre ciertos tipos de operaciones para repasar. Pero no solo es repasar, es que el estudiante ha cambiado su manera de pensar. Y eso lo dice Piaget y hasta ahora Piaget sigue vigente. Entonces, por ejemplo, un profesor que en séptimo recibe un estudiante que ha terminado la primaria, la primera opción puede ser que ese estudiante no domina todo lo que debería, de acuerdo a su criterio, para iniciar el séptimo. Y resulta que sí lo domina. Lo que pasa es que ha cambiado su estadio de pensamiento. Y al cambiar su estadio de pensamiento, está cambiando otros aspectos en el modo como reconoce la información. Amén de que hay muchos olvidadizos que a veces no recuerdan esos elementos. Entonces, con todo estos primeros elementos son como para centrarnos en que todo lo que vamos a hacer tiene un enfoque pedagógico, tiene un basamento pedagógico. Autores, enfoques, teorías que nos tienen que ayudar a decir, por eso es que esto sucede así. Por eso es que se repiten contenidos. No porque no hay nada que decir, no, sino porque el refuerzo, amén, del cambio de forma de pensar del estudiante tiene mucho que ver. Si a eso le sumamos estructuras como estas, como las que vamos a trabajar, pues evidentemente esto ayuda mucho más. Rutina de pensamiento 3, 2, 1, pues. A ver. Cada participante va a tener su propia diapositiva y le voy a pedir, por favor, que coloquen sus nombres. ¿Qué sucede? Se compone de dos momentos, las respuestas iniciales y las finales. Consiste en mencionar 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora. Y en ese caso, como estamos en versión digital, puede colocar una imagen y en presencial pueden dibujar. O solo se escribe la metáfora. Solo me permito recordar que una metáfora, ¿sí? Una metáfora es un recurso del lenguaje que me permite sustituir el significado original de un término por otra condición que no tiene nada que ver, pero que puede representarlo. Es una manera de comparación sin utilizar conectores o nexos, para decirlo en lenguaje sencillo. Entonces, por ejemplo, para mí, la evaluación es una regla de 30 centímetros. Entonces, para mí la evaluación es eso. ¿Por qué? Bueno, la evaluación es eso. Yo puedo explicar por qué es, ¿no? Y la metáfora tiene muchas condiciones desde el punto de vista poético. Así que si a alguno le gusta la poesía, se le va a hacer muy fácil hacer este trabajo.
Pero a los que no somos de tanta poesía, empezando por mí, a veces nos cuesta muchísimo generar una metáfora. Pero también hay que decir que estas rutinas se centran en el pensamiento crítico y creativo, que no es lo mismo que la creatividad. Pensamiento creativo que apunto mi pensamiento al deseo de crear conscientemente. En cambio, la creatividad tiene una condición mucho más espontánea, ¿sí? Entonces yo puedo educar mi pensamiento creativo. La creatividad como tal también ahora se educa, hay estrategias y todo lo demás, pero también tiene un tema muy de espontaneidad. En cambio, repito, el pensamiento creativo va siendo estructurado y estas son maneras que nos permiten estructurar. Entonces, ahora vamos a hacer esta primera parte. 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora sobre la evaluación. Entonces, en la lámina que va a aparecer ahora, ustedes van a poder dibujar o escribir 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora sobre evaluación de los aprendizajes. Los que no han accedido desde antes o han tenido problemas con la profe, voy a poner todos los links. El link de Peer Deck, que es actividad 1, acceso al aula virtual y la asistencia por si acaso algunos de los que se han incorporado. Ahí va, profe Ruth. Ok, entonces vamos a comenzar ese trabajo. Dibuje o escriba 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora sobre evaluación de los aprendizajes. Hacemos un poco de silencio para que se puedan concentrar. Puede dibujar o puede escribir.
Ok, tenemos 100 personas en la lección de Peer Deck, solo 74 están respondiendo. Los otros tienen alguna dificultad para ir respondiendo, tienen problemas de acceso. Si me comentan o necesitan algún tipo de ayuda, a la orden. A ver, tienen para dibujar o escribir, pero no necesitan escribir solamente a mano alzada. En la parte inferior tienen una T que es para meter cuadros de texto y eso les va a permitir escribir en una letra adecuada, ¿sí? Y el cuadro de texto van poniendo 3 cuadros de texto en cada una de las columnas, ¿ok? Entonces, ese por ese lado. Para los que no les deja escribir, no me deja acceder. Profe, ¿qué le pasa? ¿Qué le aparece para que no le deje acceder? Llené, pero no me deja acceder. ¿Cómo así, profe Lisca? ¿Qué logró llenar, pero qué no le deja acceder? A ver, profe Rosalía, vamos a tratar primero siempre de levantar la mano antes de que nos las den la palabra, ¿ok? Profe Rosalía, cuénteme, puede abrir su micrófono. Licenciado, trato de escribir en las tres columnas. La tercera, pero no, el cursor no me deja escribir nada. Es decir, tengo ya completado, nada más me falta donde está la metáfora, pero... ¿Pero ha escrito a mano alzada o con cuadro de texto? Bueno, lo tengo a mano alzada que... Ajá, entonces permítame mostrarle algo. Permítame mostrarle algo, profe. Voy a compartir, voy a entrar como estudiante a ver si me deja. A ver si me deja. A ver si no es cuestión de que no deje entrar más de 100. X. Esto es lo que me debe salir. Para los que no han podido acceder, acabo de acceder sin problema, ¿sí? Entonces, coloco el enlace. En el caso de ustedes, yo porque estoy conectado, pero en el caso de ustedes tienen que iniciar sesión. Importante ese detalle. Profe Rosalía, ¿ve mi pantalla en este momento? Sí, le estoy viendo, licenciado. Perfecto. Fíjese, en la parte de acá abajo donde dice la T de texto, usted le hace clic allí y abre un cuadro de texto y puede escribir como lo estoy haciendo yo. ¿Y lo ven? Y así tiene más espacio para escribir. Si lo está haciendo con mano alzada, pues tranquila, pero usted lo puede transcribir poniéndolo con esta T de abajo, ¿sí? Perfecto, profe. Perfecto. Vale, gracias, licenciado. Con gusto. Gracias. Servirle. Profe Zenaida, cuénteme. ¿Pero cómo nos metemos ahora? Profe Zenaida, cuéntenos, que tiene la mano levantada. Ya listo, me sale un cuadro con 3 espacios, gracias, perfecto. Está el link, pero no logro acceder. Profe Lisca, cuénteme. Profe Lisca.
Así se pueden ir viendo las respuestas. Hay gente que todavía va por la primera. No tienen que ser tan extensos, por favor. Digo, en el caso de que si no quieren ser tan extensos, ¿no? 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora. A ver, le escuché, profe. No puedo activar el micrófono. ¿Cómo pego una imagen? Ajá. Pues vamos a probar. Usted se viene con su imagen. Debería darle acceso. Vamos a verificar. Sí, vamos a probar siempre. Vamos a ver si le deja. No está dejando pegar imágenes, pero es este tipo de diapositiva. Hay otra que sí lo deja pegar. Pues nada, profe, escriba el nombre de lo que usted quería poner. Profe Zenaide. A usted, profe. Ya accedió la profe Lisca, excelente. Profe Nuria. ¿Cómo mandamos, muy buenos días, cómo Ajá. mandamos una vez hayamos terminado? No lo mandan, fíjese, muy buena pregunta, profe. Eso es, gente inteligente hace buenas preguntas. No tienen que enviarlo porque estamos trabajando en la nube. Entonces queda grabado allí. Por eso les decía que está en presentaciones de Google. Eso se va grabando en mi Drive. Automáticamente. Gracias. A la orden. Tres minutos más, por si acaso, y terminamos para avanzar, ¿sí? Adelante, profe. Disculpe, ¿qué significa? ¿Hay que salvar el slide o simplemente el ganchito que está debajo? No, nada. Sencillamente usted lo deja así, ya eso se grabó, se guardó. Listo, gracias. Excelente, profe. ¿Alguien más quería comentar algo o no? Me bajaron la mano. Profe Aiden, o Aiden, no sé cómo es. Profe Profesor, Nuria. profesor, Ajá. disculpe, ¿es necesario llenar los 3 espacios, o sea, la metáfora también? Sí, eso sí es necesario, profe. Que de hecho por ahí es que vamos a arrancar, por la metáfora. Profe Nuria, cuénteme. No le escucho, profe. Tiene el micrófono cerrado. Mi falta, disculpe. No se Cuando usted habla de dibujar o de subir, ¿usted me habla de irme al lápiz y dibujar? Sí, ¿O de subir sí. algo de...? No, de agarrar el lápiz así, por ejemplo, ponerle naranja y empezar a rayar como estoy haciendo yo. Ok, Así. gracias. Y lo puede borrar si desea. No, Esto sí, es para pero... activar diferentes inteligencias, ¿sí? Perfecto, gracias. A la orden. 'Imagínense'. Así que, wow. Profe Rosalía. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué yo trato de hacerle clic
para borrar algo que escribí a mano para meterle el texto y no me deja. Selecciona el borrador, así como está seleccionado en mi pantalla. Sí, le doy clic en el borrador y no me deja y me paro. O sea, le da clic en el borrador y borra. Ajá. Por ejemplo, si yo agarro el lápiz y coloco un color, hago esto, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que usted hizo. Le doy al borrador y debo hacer esto. ¿Sí? Ok, gracias. Adelante, profe, a la orden. Sí, solo cierran el enlace cuando terminen. Aunque, por favor, si no lo cierran todavía, mejor. Sobre todo porque vamos a compartir las respuestas. No, ahora mismo no puedo ver que hayan llegado respuestas individuales, profe, por la cantidad que somos. De todos modos, al finalizar, yo sí puedo hacer el recuento de quién le entregó y quién no. ¿Oyó? Pero no se preocupe. Si lo hicieron, eso se guarda automático. ¿Ok? Con gusto, profe. Bien, vamos a comenzar a mirar algunas de las respuestas. Por la cantidad que somos, ahora mismo no vamos a poder comentar todas. Estoy pausada con lo de la metáfora. Cuénteme, profe, ¿en qué le puedo servir? Allí ayudar para que se le quite la pausa. Abra su micrófono si desea. No se le ocurre nada. Si yo le tuviese que decir para usted, dígame un objeto que represente para usted la evaluación. O indíqueme una acción de la vida cotidiana que le recuerde la evaluación. Intente responder esas preguntas, pero allí. No me la vaya a decir aquí. Bien, vamos a comenzar a compartir esta parte. Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo se usa Peer Deck, ¿ok? No se preocupen. Cada una de las aplicaciones que vayamos utilizando las vamos a ir compartiendo, sobre todo porque se supone que estoy aplicándolas con ustedes para que al conocerlas las puedan aplicar con sus estudiantes. Doble forma. Una, la rutina de pensamiento. Dos, la aplicación en sí. Entonces, como dijo la profesora, Peer Deck funciona como una presentación de PowerPoint, salvando la analogía, y en efecto puede funcionar con ambas. Peer Deck es una aplicación de complemento, que ya les voy a mostrar cómo. Una vez que arranca la lección, es como que si estuviese haciendo mi presentación, ¿verdad? Y yo puedo incorporar, no se preocupe, profe, bienvenida de nuevo. Entonces, yo puedo incorporar a mi presentación diapositivas que estén fijas, es decir, donde estoy compartiendo temas,
donde estoy presentando un concepto, donde estoy presentando una idea, y puedo incorporar diapositivas interactivas como esta. Fíjense que la forma de las diapositivas cambia en atención a las anteriores, ¿sí? El diseño me refiero. En esas diapositivas, fíjense en la parte de abajo donde está la pera, los estudiantes dibujan lo que ellos deseen sobre la diapositiva. Pero perfecto, profe, menos mal. Ya le iba a decir cómo iba a acceder. Esta parte inferior no se debe retirar de la presentación, ¿sí? Porque es lo que permite que al momento en que cada participante acceda a la presentación, tenga su propio espacio de trabajo y no se monte un espacio sobre otro. A veces en las pizarras digitales nos pasa eso. Por ejemplo, si han usado Whiteboard o han usado Jamboard, que lo utilizaremos también, pero con otro fin, si somos muchos, llega un momento en que se satura y la gente empieza a montarse sobre las respuestas de los otros. Peer Deck garantiza que cada estudiante va a tener su propio espacio, ¿ok? Y que esto puede interactuar en medio de una presentación. Estoy haciendo una presentación de una temática y yo puedo ir agregando algunas rutinas, algunas diapositivas que ayuden a que los estudiantes escriban a ver si están pendientes, a ver si están activos. Es verdad que estamos yendo hacia la presencialidad. Sin embargo, hay instituciones donde este tema de la tecnología ha calado muy bien porque han hecho un buen camino y se está permitiendo que los estudiantes en algunos espacios puedan usar los propios dispositivos en el aula presencial, ¿no? Estableciendo una estructura distinta. Entonces, allí se puede trabajar. Es decir, ahorramos papel, me queda el respaldo y el estudiante en clase va participando en las actividades. En este caso concreto, porque estamos en el contexto de la evaluación. Entonces, por allí necesitamos mirar algunos aspectos, ¿sí? Otro detalle es el de Peer Deck, un poco cómo se entra. Ya lo voy a explicar una vez que revisemos las respuestas. Si se fijan, esto que ven aquí abajo, este menú en la parte inferior, va a permitir de alguna manera que mostremos las respuestas de los estudiantes. O sea, ustedes ven la diapositiva vacía, la diapositiva base sobre la que cada uno va a trabajar y se pueden mostrar las respuestas. Fíjense, tengo 106 participantes que accedieron a la lección y 101 que respondieron. ¿Sí? Voy a mostrar respuestas. Recuérdense que aquí no hay respuestas correctas e incorrectas. Estamos diagnosticando, ¿no? La evaluación de los aprendizajes, no sé de quién es, no colocamos algunos no colocaron el nombre. Cuando yo cierro la lección, yo sí puedo ver qué escribió cada uno, pero en la presentación misma no se ve. Por eso decíamos que colocaran su nombre. No lo colocaron, no pasa nada ahora, pero decíamos por eso colocar el nombre en la diapositiva. Voy a leer algunas solamente, ¿no? Despertar el interés de desarrollar las ideas del estudiante, lograr que el estudiante al final de clase se cuestione y explique su pensamiento. Yo hago la pregunta, ¿por qué al final de la clase? ¿Por qué no lo podemos hacer que se cuestione al principio? Solo una pregunta. Enseñar al estudiante a resolver problemas. Buenísimo. ¿Cuáles son las técnicas eficaces para despertar el interés a desarrollar el pensamiento? Bueno, las puedo responder de una vez. Para mí, las estrategias y rutinas de pensamiento son técnicas sumamente eficaces. En los colegios que he ayudado a implementarlas y que he hecho asesoramiento para que ellas se implementen a lo largo del curso escolar, ha dado resultados óptimos. Incluso trabajándolas desde preescolar, un poco más orales en preescolar, luego más escritas en primaria, están dando muy buenos resultados en la forma como estructura el pensamiento. Hace que el estudiante no pase por alto muchísimas cosas de las que va viendo y no sea un mero, no solo repetidor, porque eso va superándose poco a poco, sino que participa del proceso porque se hace cuestionamientos. Eso sí, pareciera a veces que nuestra sociedad no está preparada para que el joven cuestione. No estamos preparados para esa parte. O sea, queremos que tengan pensamiento crítico, pero que critiquen a otros, no que nos critiquen a nosotros. Entonces, ahí hay un ejercicio de
acompañamiento y también de crecimiento nuestro como adultos. ¿Qué es un pensamiento crítico? Un pensamiento que es capaz de pensar, que es capaz de estructurar ideas mucho más allá de lo que recibe del propio medio externo. Es capaz de generar ideas propias en principio. Segundo, pensamiento crítico, a partir de ideas propias, argumenta sus propios pensamientos. En tercer lugar, la argumentación tiene una propicia una estructura lo más posible cercana a la realidad. Sobre todo si son niños y si son jóvenes, podemos decir que no tienen toda la experiencia del mundo, pero son capaces de soñar ideas en función de argumentos posibles, al menos en la búsqueda, ¿no? Hacia allá va un pensamiento crítico, ¿no? Y luego, que supera las fases previas. El pensamiento crítico es el tercer nivel del pensamiento. El primer nivel de pensamiento es un pensamiento memorístico, porque la memoria es el punto de partida del aprendizaje. Eso está bien. Que el niño sepa cosas de memoria está muy bien, porque la memoria, para todos los especialistas en teorías del aprendizaje, el punto de partida es la memoria. Lo que pasa es que de la memoria debo saltar a la inferencia. Soy capaz de inferir y ya una vez que soy capaz de inferir, soy capaz de argumentar críticamente. Eso es pensamiento crítico. Y luego pensamiento creativo, que es todavía un nivel que está entre el crítico y a partir del crítico, no es que es superior a él, sino que van de la mano. La evaluación de los aprendizajes son los rayos del pensamiento del estudiante. Muy bien, interesante. Las metáforas ahora mismo no se explican, puede que algunas llamen tanto nuestra atención que le pidamos al autor o a la autora que nos lo explique. NG, supongo. Conocimiento, experiencias y adecuación. Voy a ir a la metáfora. Muchas veces como seres humanos nos dejamos llevar como una corriente de río en cuanto a conocimiento se refiere. Bien, las metáforas, otro detalle, las metáforas son breves. Una palabra, aquí sería corriente de río. La evaluación es como una corriente de río. ¿Sí? Al ser una corriente de río, eso tiene una explicación, pero no la voy a explicar ahora. ¿Sí? Está muy poético, profe. ¿Cómo estar seguro de que mis estudiantes dentro de una evaluación llegan a la comprensión que como docente deseo? Interesante pregunta. ¿Cómo estar seguro que mis estudiantes llegan a la comprensión que yo deseo? Si yo tengo claro un objetivo de aprendizaje, ¿sí? Y el punto de partida por eso de la evaluación es una buena planificación. Yo no voy a intervenir en sus planificaciones de forma directa, pero sí voy a pedir que trabajen sobre ellas. El objetivo de aprendizaje, y por eso los objetivos en función de competencias, son muy prácticos y se muestran muy evaluables, porque son los que me pueden indicar si realmente ese nivel está llegando. Primer detalle. Segundo detalle, el nivel de comprensión es medible en cuanto yo tenga claro efectivamente qué es lo que deseo. Por eso ese objetivo de aprendizaje es fundamental. Si yo quiero que él aplique técnicas de evaluación, necesito que el espacio de trabajo lo ponga en situación de aplicar técnicas y que luego el instrumento de evaluación que me acompañe sea cónsono con esa forma de aplicar técnicas. Y aquí es donde tienen problemas los exámenes, porque los exámenes no responden en la mayoría de las veces, no responden a eso que yo deseo. Es la forma en que nos hemos acostumbrado a evaluar, pero no necesariamente expresa claramente, ¿sí? No necesariamente expresa claramente eso que yo deseo. Repito, yo quiero que ustedes apliquen técnicas de evaluación. ¿Cómo puedo valorar que ustedes comprendieron las técnicas? ¿Poniendo un examen? ¿O haciendo un ejercicio, por ejemplo, de observación de aplicación de técnicas? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿qué instrumento puede acompañar a la técnica, que sería en este caso la observación, para evaluar? A, una rúbrica, o una escala de estimación, o una escala de valoración. Entonces, esos son instrumentos que van a ayudar a mi técnica de observación para establecer que usted
realmente pudo aplicar técnicas de evaluación. Entonces, lo que el docente desea muchas veces no se compara, nunca, no siempre es proporcional a lo que está evaluando y a cómo está evaluando. Entonces, cuando algunos decimos, dejemos los exámenes a un lado o completemos los exámenes con actividades de desarrollo real, es a eso a lo que nos referimos. Si yo quiero que el estudiante genere pensamiento crítico, probablemente si voy a utilizar, por ejemplo, reactivos de preguntas, todas estas palabras las vamos a ir ubicando, ¿verdad? Tipos de preguntas, por ejemplo, selección simple, que es un tipo de pregunta objetiva. Cuando usted va a las universidades, el acceso a las universidades muchas veces son todas preguntas de esa naturaleza. ¿Qué es lo que hace cambiar el nivel? El tipo de opciones para responder las preguntas. Entonces, no es el reactivo el que está mal. O sea, no es solamente poner selección simple, aunque el nivel de esfuerzo es mínimo, y eso lo sabemos. ¿Cuál debería ser el nivel mayor? Bueno, si el estudiante tiene un texto lo suficientemente elevado y las preguntas no son todas de respuesta directa. Por poner ejemplos, ¿no? O sea, esto lo vamos a ir precisando, pero sí es importante decir si realmente las evaluaciones, los instrumentos que utilizo, corresponden a lo que yo deseo. Así que me quedo con esta pregunta, sobre todo porque nos reta a todos. ¿Ok? Lo importante no es lo leído, sino conectarlo con algo significativo. Las metáforas, repito, son ideas connotativas que no tienen nada que ver con el concepto que yo quiero metaforizar. Necesita ser algo distinto al propio concepto que quiero trabajar. Y por eso hacía las preguntas a la profe. ¿Qué ideas vienen a tu mente cuando hablas de evaluación? Una figura, un objeto que se corresponda o que se parezca a la evaluación para ti. ¿Sí? Tus ojos al ver tus ojos, o me miro en tus ojos como al espejo que tengo en la sala. O sea, que tus ojos son vidriosos, que tus ojos son claros, que tus ojos son hermosos y por lo tanto yo me gozo. Eso es una metáfora. La metáfora no es una frase, la metáfora no es un lema. ¿Sí? Importante ese detalle. ¿Cuál es la parte importante de evaluar? Interesante, ¿cuándo debemos evaluar? Esto es parte de lo que vamos a ir mirando entre hoy y mañana. ¿Cuándo debemos evaluar? Okay. La evaluación es como la espada de doble filo. Corta tanto la ignorancia del discente como la del docente. Está interesantísimo. Aquí está un dibujo muy bueno. La evaluación es parte del proceso de aprendizaje que ayuda al docente y al estudiante a conocer las debilidades y fortalezas de cada uno para mejorar los métodos que se utilizan. Extraordinario. Es una sola idea, faltarían otras dos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer el docente si uno de sus estudiantes fracasa? ¿Qué debe hacer el docente si muchos estudiantes fracasan? Bueno, lo primero que debemos hacer nosotros es ver si tratamos de exterminar el término fracaso de la educación. ¿Sí? Yo creo que eso es lo primero que necesitaríamos hacer. El término fracaso es un término, y si hay psicólogos presentes, me encantaría escuchar su versión del asunto. El término fracaso desde el punto de vista de la programación neurolingüística, del empoderamiento del lenguaje y de las formas no nos ayuda para nada. Estamos tan acostumbrados a usar el término que niños de primer grado que se enfrentan por primera vez a los números como forma de evaluación para él, es que fracasé. Es una frase muy fuerte. Entonces, yo lo primero que exterminaría es el término fracasar en educación. Los fracasos son parte de la vida. Sí, son parte de la vida. Yo debo enseñar a los estudiantes a que si fracasan deben levantarse, sí, pero que permanentemente utilicemos el término, que creo en lo particular que no nos ayuda. Pero bueno, yendo a las preguntas, yo creo que cada docente debe valorar sus propias estadísticas. Yo no sé si lo hacemos. Cuando me refiero a estadísticas es a mirar sus resultados.
Si yo tengo una evaluación y en esa evaluación todos aprobaron, pues yo me siento satisfecho. A veces puede entrar la duda para algún otro profesor que dice, pero todos están aprendiendo, porque nadie se queda, nadie tiene una nota negativa o nadie tiene una nota inferior a la mínima. O sea, ¿por qué está sucediendo eso? Yo creo que cada docente debe habituarse a revisar. Sí, no, yo supongo que es eso, no, supongo que no, estoy consciente que se refiere a cuando reprueban, ¿sí? Reprobar, que sería no aprobar. O sea, estoy consciente de eso. Y justamente como existen sinónimos, por eso es que el término fracasar, pues creo que a veces no ayuda mucho al estudiante. Nosotros entendemos a qué se refiere, ¿sí? Pero a veces el estudiante no. Y se empieza, primero, y lo contrario, ¿cuánto gané? Como que si él está en un banco y está recibiendo los intereses de los ahorros. ¿Cuánto gané en el examen? No, ¿cuánto obtuviste? Porque además es tu calificación, se supone que representa tu nota, representa numéricamente lo que desarrollaste en tu examen. Puede ser muy técnico, si le parece, pero tiene su argumento por ahí. Bien, vamos a ver retroalimentación, realimentación, proceso de evaluación, cómo evaluar. 3 ideas. ¿Cómo podemos homologar un grupo? Interesante. No los homologuen. Cada grupo es distinto, ¿sí? Porque partimos, lo que pasa es que el término nos puede ayudar y lo voy a situar en 2 contextos. ¿Cómo evaluar estudiantes en virtualidad y en presencialidad? Bien, parte de lo que vamos haciendo ahora. La evaluación no es sinónimo de conocimiento. Ok. La frase está interesante, lo que no veo es la metáfora, ¿no? ¿Sí? No entiendo la figura, entiendo la idea, pero no la figura. ¿Cómo podemos homologar un grupo? Hay 2 contextos. El contexto de las certificaciones de calidad nos dicen que los grupos, independientemente tengan profesores distintos, deben tener niveles similares entre sí. ¿Por qué? Porque se supone que cada uno de los profesores, independientemente de su manera de ser, está trabajando en conjunto, coordinados, y eso es un proceso que se evalúa en la calidad, que haya coordinación entre los actores del proceso y que además están trabajando los mismos contenidos, procurando las mismas estrategias y tratando de obtener los mismos resultados. Entonces, en esa estructura de certificación, el término aplica extraordinariamente bien. Pero desde el punto de vista de la evaluación de los aprendizajes, no hay grupos similares. Cada grupo va dando de sí de acuerdo a 3 factores, muchos más pueden aparecer, pero a 3 factores. En la evaluación entra muchísimo el feeling frente al contenido. Entra mucho el feeling sobre las horas en que se da el contenido. Y entra mucho feeling sobre el profesor que da el contenido. Entonces, estas son 3 variables que no necesariamente a veces tomamos en cuenta cuando se evalúa, ¿sí? No es lo mismo evaluar matemática que evaluar español. Sus grados de dificultad, socialmente hablando, son diferentes. No mayores o peores, ya eso lo decide cada uno. Son diferentes. Hay niños que sufren en artística porque sienten no tener esa creatividad que tienen otros, o porque hay desarrollo psicomotor, sobre todo en la motricidad fina, que no les acompaña muchas veces. Entonces, es feeling al contenido, feeling a la hora en que se da el contenido y feeling a la persona que trabaja el contenido. Y esas son 3 variables bastante subjetivas. Nosotros hemos querido durante muchísimo tiempo normatizar la evaluación como que si trabajáramos con una misma persona siempre, ¿sí? La psicología hace la psicometría para poder valorar, pero no necesariamente valora estructuras cerradas, sino que entiende que valora al ser humano y por eso trata de controlar todas las variables, pero no evalúa aprendizajes, evalúa conocimientos, pero no necesariamente evalúa aprendizajes. Entonces, en la psicometría se entiende que todo el mundo vaya raso
al mismo nivel, el mismo lugar, ¿sí? Si un estudiante presenta una prueba y tiene un menor o mayor feeling sobre el contenido, menor o mayor feeling sobre la hora en que se ha trabajado el contenido, y esto lo repito por los horarios. Y a mí en lo particular me ha pasado, todo lo que digo lo digo porque estoy en aula y pues también vivo la misma dinámica de los horarios. Siempre me toca con este grupo hacia las últimas horas. Los consigo más cansados, los consigo más estresados. Vienen después, no sé, de matemática, de química, ¿sí? Entonces los consigo movidos porque tuvieron un ejercicio. En cambio, este grupo los recibo siempre en las mañanas a primera hora. Vienen muy dormidos de casa, nada de fresco, porque estos adolescentes se acuestan muy tarde usando las redes sociales y nadie les pone reparo. Entonces vienen cansados, con sueños, pero digamos que es la parte más fresca del día. Entonces los niveles de desarrollo en uno y otro tienen mucho peso. Eso a veces no lo tomamos en cuenta en la evaluación, ¿sí? Entonces son tres aspectos que quisiera que tomáramos en cuenta. Bien, sigo, aquí no hay metáfora, entiendo que nos ha costado un poquito la metáfora. Ok, aquí sí necesito decir algo, es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto sobre la evaluación. Profesores, no es un proceso enseñanza-aprendizaje. Esto sí necesitamos desincorporarlo, desaprenderlo totalmente. La enseñanza es un proceso y el aprendizaje es otro proceso. Necesitamos separarlos completamente del vocabulario, ese vocabulario que le pone el guión al medio, porque primero que no es una palabra compuesta. Segundo, porque en el español no se utilizan los guiones y están quitados por la Real Academia. Y tercero, porque no es un proceso. Ya eso es técnico conceptual. No es un proceso, son dos procesos. Que van de la mano, que tienen mucho que ver. Perfecto. Pero una persona puede enseñar y el otro no necesariamente aprender. Y otra persona puede autoaprender y nadie le está enseñando, por lo menos no de forma convencional. Entonces no son lo mismo, no es un proceso. Son dos caras de la misma moneda, sí, pero dos caras. Entonces aquí esto es importante superarlo, por favor. Nos lo han dicho muchísimos autores de teorías del aprendizaje, sobre todo para entender muchos procesos de educación virtual. Hay que entender que son procesos diferentes, ¿vale? Esto es necesario que lo tengamos claro. No es que uno es más importante que otro, no he dicho eso, ni esa es la idea. La idea es entender que son procesos distintos. Frida Díaz Barriga ha insistido mucho en esto y de hecho ella presenta sus materiales, una profesora mexicana muy versada en el tema de estrategias, las presenta separadas, presenta sus libros, estrategias de enseñanza, esas estrategias que están de la mano del docente al momento de generar trabajo en aula, ¿sí? Estrategias didácticas de enseñanza y las estrategias de aprendizaje que pueden ser promovidas por el docente, pero que son desarrolladas por el estudiante para mejor aprender. Entonces, estos son procesos distintos, separados, que confluyen, buenísimo. Que son uno mejor que otro, no. Que uno es más importante que otro, tampoco, ¿sí? Y que uno se pueda dar sin el otro, eso es lo que explica que son procesos diferentes. ¿Okay? Importante ese detalle. Ok. Construye tu conocimiento basado en tu propio aprendizaje. Es una frase extraordinaria, pero no es una metáfora. ¿Qué queremos evaluar? ¿Cómo podemos evaluar? Importante eso. Evitar modelos memorísticos, muy bien. Promover tareas alternativas, excelente. Utilizar actividades donde el estudiante pueda construir su forma personal de aprendizaje. Excelente. Vamos a seguir viendo metáforas. La evaluación de aprendizaje es como un pez que navega en aguas profundas. No es cualquier pez, está muy bueno. Evaluar no asegura lo que de verdad se sabe y lo que se conoce no siempre es encontrado. Muy buena la frase, no es metáfora. Un proyecto o prueba escrita, no hay metáfora por aquí. Comprensión con ese. Saber nos hace grande. Es una frase muy bonita, no hay metáfora. La evaluación es mirar dentro del cerebro. Interesante. Es continua, multifactorial, reflejo del trabajo de la comunidad educativa, así es.
Aprendemos cuando experimentamos y tenemos interacción con otras personas. Eso es verdad, así que es una verdad tan fuerte como una pared de concreto, pero no es una metáfora. Evaluación es viajar. Interesante, profe Silvia. Es viajar. Eso debe tener muy buenas connotaciones. ¿Podemos considerar varias evaluaciones para un mismo tema a un mismo grupo? Sí. ¿Qué recomendaciones debemos considerar para evaluar por proyectos? Evaluar por proyectos es la primera consideración que debemos tener, es que los proyectos tienen pasos, tramos, momentos. Entonces, evaluar por proyectos no es una evaluación. Evaluación por proyectos es que necesitas varios momentos para evaluar. Eso garantiza que evaluar por proyectos no es que todo el mundo aprueba y de paso con buena nota, que es la mentalidad que algunos con la que se han querido quedar. Es que todo el mundo pasa, todo el mundo aprueba cuando se hace proyectos. No, es que los proyectos son, primero, en desarrollo continuo. Segundo, en que no puede haber una sola evaluación del proyecto. Necesita varios momentos. Y varios momentos yo puedo agregar distintas técnicas de evaluación. En el mismo proyecto yo puedo poner un mapa mental y al mismo proyecto, el segundo paso, puedo poner un video, pero en el tercero puedo poner un examen, en el cuarto, pero estoy dando varias opciones para evaluar. Yo no he dicho que no hagamos exámenes. Lo que digo es que siempre hacemos exámenes para evaluar cualquier cosa. Y no es la idea. Bueno, ustedes me desmentirán y sabrán que no es así, que hay muchas otras formas alternativas. Entonces, en un proyecto con 4 actividades evaluativas, una es examen y las otras tienes otras actividades, lo que haces es compensar. Eso sí lo logra el proyecto de la evaluación por proyectos. Porque compensar es justamente mirar que la nota no necesariamente dice todo lo que sabes, pero sí puede mostrar todo lo que haces por saber. Y eso es importante. Gracias, profe Silvia, por la pregunta. La risa es la mejor medicina. Y eso yo quisiera saber cómo tiene que ver con la evaluación. Debe ser súper interesante y es una metáfora, está muy bien. ¿Sí? Ya la profe nos dirá, o el profe nos dirá. Para mí la evaluación es una escalera. Extraordinario. Es personalizada, continua y tiene realimentación. ¿Cómo elaborar la evaluación adecuada para cada estudiante? Después de la evaluación, ¿qué? Después de la evaluación seguimos evaluando. Por lo tanto, la evaluación cambia en ciertas estructuras. ¿Cada estudiante necesita su propia evaluación? Probablemente sí. Lo que no necesariamente es que tenga que tener el mismo, tenga que tener instrumentos distintos. Y esto es importante, ¿no? Hay casos incluso que les voy a comentar sobre la evaluación de pruebas escritas, donde el docente remata la prueba escrita con algún momento oral para verificar en el estudiante ciertos conceptos o que pareciera que sí desarrolla muy bien o incluso pareciera que no los reconoce. Sobre todo porque las pruebas tienen un efecto psicológico bastante perturbador en algunos estudiantes. Y yo tengo prueba de ello en mi casa. O sea, mi hijo maneja muy bien los contenidos, le gusta manejarlos, los desarrolla, pero frente a las pruebas entra en unos nervios bien importantes. Y los venimos trabajando, lo venimos acompañando, viene haciendo su proceso, tiene una pelotita, respira y todo lo demás, pero las pruebas representan para él una situación importante. Por eso, bueno, yo tengo mi tema sobre las pruebas ya mucho antes, por supuesto que esto lo refuerza, ¿verdad? Ajá, la sonrisa de mis estudiantes es mi mayor recompensa. Supongo que esa sonrisa es cuando salen bien y cuando no salen tan bien. ¿Qué aprendí y cómo aprendo? Medir conocimientos, ideas previas, puntos de vista. Interesante. Yo estudié hebreo, entonces conozco todos los jeroglíficos, no, mentira. La evaluación formativa es más productiva, vamos a trabajar sobre ella mañana, profe Magda. Debemos intentar aplicar los contenidos a la realidad, es la única manera de realmente enseñar y de que aprendan. Y cada persona aprende de forma distinta totalmente. ¿Ha desaparecido la memorización en el sistema de evaluación actual? Yo creo que no. En lo particular creo que no. Cuando todavía nos dicen, lo interesante es esto, ¿no? Tenemos años con el tema de programar por competencias y planifiquemos por competencias.
pero yo pongo en el calendario oficial del año los momentos de exámenes trimestrales. Entonces, las competencias se vienen al suelo. ¿Se debería utilizar redes sociales como recurso de evaluación? Sí. ¿Se debería usar? No. ¿Se podrían usar? Sí. De hecho, en mi portal web pueden encontrar una conferencia sobre buenas prácticas en redes sociales y allí planteo cómo podemos evaluar y cómo podemos enseñar y evaluar, por supuesto, a través de proyectos en redes sociales. Pero tiene unas características importantes, ¿no? Hay una concreta que es enseñanza de la literatura a través de Twitter y pues dio resultados bien interesantes, al menos porque motivó a los estudiantes a conocer sobre el autor. Yo les asigné un autor de la literatura universal. Cada uno creó un perfil de Twitter sobre su autor y además tomó la posición de su autor. Lo tenía que trabajar en primera persona. Y después tenía que construir una serie de tweets y generar una relación de conexión de redes, por supuesto, con sus otros compañeros, y cada estudiante tenía una semana para presentar no menos de 15 tweets que había redactado previamente, se le había revisado su ortografía, lo había compartido conmigo y con el grupo que le tocaba de trabajo, los publicaba y sus compañeros debían participar a través de preguntas. Todo esto en Twitter, y con los Twitter, bueno, como buenos adolescentes crearon Twitter para la actividad distintos a los propios, pero en el mío tenían que mencionarme cada vez que hacían un tweet. Entonces eso me permitió valorar muchos aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque crearon tweets, 15, no menos de 15, crearon videos que publicaron a través de Twitter, crearon infografías y crearon memes. ¿Saben qué difícil es crear un meme? Porque tenían que crear memes a partir de la obra, de una de las obras que analizaron de ese autor que les correspondió. Entonces, tenían que conocer de la obra para poder hacer un meme que tuviera sentido, que diera risa y que tuviera sentido. Por supuesto, había que conocer del autor, entonces era un poco un reto. ¿Se puede evaluar? Sí. Los niveles de motivación estaban en más de 100 si es posible. La participación fue muy continua y además empezaron a participar gente externa, que también yo les di algunos tips de cómo manejar cierto tipo de preguntas, cierto tipo de intervenciones, pero de verdad que no tuvimos ningún caso de respuestas de malos tratos, no, la verdad que no. Entonces, puede darse, claro que sí, para que el recurso es válido. Todo esto, con permiso del colegio, eso fue lo primero, por si acaso. Todo está en la trayectoria de la carrera, así es, profe Magda. Like. Esa es la metáfora, entiendo, like, o sea que está bien. ¿Cómo evaluar de manera integral y hasta dónde evaluar? Interesante. Yo creo que la evaluación no debe recurrir solamente al tema de contenidos, también el tema de hábitos para la forma en que se logran los aprendizajes, yo creo que es importante. Por eso yo creo que eso que dice el profe de manera integral es importantísimo. Aquí esto está bien simpático. Yo imagino que tiene su explicación, estoy seguro que sí. Tiempo apropiado, depende del tipo de técnica que se aplique. Por lo general, cuando tenemos exámenes, deben ser las 2 o 3, el triple o el doble del tiempo que yo voy a ejecutar el examen, dependiendo del tipo de contenido, ¿no? Bien, vamos a avanzar con estos aspectos, porque sí voy a necesitar que avancemos a una actividad sobre lo que nos van diciendo. Yo voy a ir leyendo porque necesito seguir diagnosticando qué van colocando, ¿no? En primer lugar, lo primero que sí debo decir es el tema de la metáfora. Entonces vamos a revisar lo que es la metáfora, a ver si yo no me he explicado lo suficientemente bien, si se ha comprendido lo suficientemente bien para que reforcemos el tema de la metáfora aquí y en lo sucesivo, si queremos sobre todo utilizar esta técnica. Les pido por favor a los que no han accedido al Classroom, que todos que hayamos accedido, ya tengo bastantes personas acá, somos 81 personas
en el Classroom, pero necesito que todo el mundo haya ingresado, porque la próxima actividad es en el Classroom. Ok, vuelvo a pasar el enlace de acceso al Classroom. Recuerden, por favor, que deben hacerlo con correo Gmail. Si alguno tiene alguna dificultad para el acceso, basta que me diga cuando yo le indique. Ahora mismo no, por favor. Por lo siguiente, para explicar lo que vamos a hacer. Fíjense. Vamos a trabajar otra rutina. Voy a cerrar el micrófono, por favor. Vamos a trabajar otra rutina que nos siga indicando hacia dónde vamos. Antes de avanzar esa rutina, quiero hacer un primer cierre de esto que acabamos de hacer. 1. Voy percibiendo que ustedes procuran una evaluación distinta. ¿Sí? Ya lo vamos a revisar. Que procuran una valoración distinta de la evaluación. Percibo en las preguntas que hay deseos de trabajar en proyectos, pero también hay dudas de hasta dónde puedo evaluar. Y eso también tiene que ver con las políticas institucionales. ¿Sí? Y en esto es importante lo que voy a decir, porque la evaluación siempre va a tener representación en función de lo que el colegio procure. Hay colegios a veces que les da igual cómo se evalúa. Eso por una parte. Pero vamos a hablar de los colegios que se preocupan más del asunto. Hay colegios que se preocupan por el tema de la evaluación y ponen límites. No, usted concéntrese solamente en evaluar el contenido. Entonces probablemente perdemos sin querer o queriendo otros aspectos, quizás para evitar problemas, ¿sí? Como dicen en algunos lugares, la paz en casa. Otros colegios se involucran un poco más y dicen, no, aparte de la evaluación escrita, por ejemplo, también hay que evaluar los hábitos. Entonces hay colegios que desarrollan sus propios instrumentos de evaluación para verificar hábitos. Y son aplicados en momentos en que no avisan o si avisan, lo importante es que se valora. ¿Por qué? Porque la tendencia, y eso lo percibo en algunas de las ideas que colocan, es que la evaluación sea objetiva. ¿Sí? Y eso no va a ser posible nunca. La evaluación no va a llegar a ser objetiva. ¿Sí? Lo que nosotros proponemos en la evaluación actualmente, y lo proponen algunos de los autores que vamos a ir desarrollando durante la semana, es que sea intersubjetiva. O sea, no pierdas al sujeto. Es verdad que si yo valoro un examen escrito, el examen escrito debe, si va a ser objetivo, tiene que ser lo más objetivo posible. Perfecto. Eso es un espacio objetivo. Si yo evalúo de otra manera o con otras actividades que incorporo aparte del examen escrito, y eso está bien, entonces yo le estoy dando una visión más intersubjetiva. Porque si solo evalúo con exámenes, eso me va a intentar ser objetivo, pero no es real. Y no es real por las diversas maneras como puedo hacer emerger de mis estudiantes sus aprendizajes. Eso por un aspecto. Entonces, procuremos una evaluación más intersubjetiva. ¿Cómo se logra eso? Cuando yo tengo claro las variables que mencioné antes. Variable de relación con los contenidos. Si yo sé que a mis estudiantes les cuesta los contenidos que yo trabajo, yo necesito tomarlo en cuenta al momento de evaluar. No para hacérselos más fácil, sino para que los aprendan, porque al final lo que necesito es que lo aprendan. Yo no soy mejor profesor porque lo hago más difícil. No, soy mejor profesor porque lo puedo hacer más exigente, que no es lo mismo ser exigente que hacerlo difícil. Y quizás algunos confunden una cosa con otra. Ser exigente es que debes entregar todas tus actividades. Ser exigente es que te voy a revisar todo lo que hagas. Ser exigente es que no voy a pasarte algunos aspectos que están copiados. Ser exigente es que no voy a pasarte que no trabajes hábitos en tus desarrollos. Ser exigente es que no me vengas con mentiras en los trabajos o que no hiciste o que no pudiste. Ser exigente es que no voy a dejar pasar las cosas.
Hacerlo difícil es que, amén de que hay contenidos que se hacen de por sí difíciles, yo te los pongo todavía más difíciles. Yo te enseño, por ejemplo, física. Entonces te pongo un problema en la práctica de la clase, pero después te pongo 5 en el examen. Eso es hacerlo difícil. O te pongo, te doy, no sé, lengua española, ¿no? Estoy haciendo análisis morfosintáctico y te pongo una oración de 5 palabras para analizar, pero en el examen te pongo una oración de 10. Eso es hacerlo difícil. Y así hacemos a veces en las evaluaciones. Entonces no es el examen, es cómo lo preparé para el examen. Es si soy capaz de darme cuenta que no es hacerlo difícil no es lo mismo que ser exigente. Y quizás eso va emergiendo en el proceso. No dejemos de ser exigentes. Necesitamos exigirle a nuestros estudiantes. No dejarles pasar las cosas. Pero no necesariamente tengo que hacérselo más difícil o incluso hacérselos ver de mala manera. ¿Algún comentario o idea que quieran hacer con respecto a lo que vengo diciendo? Ahorita no resolvemos temas de Classroom ni nada de eso. ¿Algún comentario o idea, incluso contraria a lo que vengo diciendo, que quieran compartir? A ver, profesora Miriam, adelante. Gracias, buenos días. Yo soy de educación física. Sí, me interesa en verdad que hay veces los muchachos, yo le pregunto de verdad y nunca me contestan. Entonces, ¿será que estoy dando las cosas mal? O en verdad no comprenden. Y de verdad que sí me ha gustado el método. La evaluación en mi carrera es sumamente importante porque, por ejemplo, hablo anaeróbico, aeróbico, cuando hago ejercicio para su abdomen, cómo lo deben hacer para evitar una lesión. 2 cosas, que comprendan, que eviten una lesión, que lo hagan como yo deseo para evitar una lesión. Eso es lo que no comprenden, es un desorden, ¿no? Entonces, de verdad que para evaluar yo, como usted dice, el escrito a mí no me gusta y a ellos no les gusta cómo yo los evalúo. Ellos quieren ir al escrito, profesor. Entonces, esa parte es tan dura cada vez que lo hago. La primera vez lo hice y no lo hice más nunca en la vida. Siempre mi evaluación son personal, profesor. Yo no puedo hacer, claro, sí puedo. Usted ha dicho que no se debe, pero se puede. Entonces, no sé, en mi área, ¿qué más me enseña de lo que me ha enseñado hasta ahora en cuanto a eso, profesor? Está interesante, profe, sobre todo porque las áreas prácticas son áreas de mucha observación. Y normalmente estamos reacios a que nos den observaciones. No nos gusta que nos dé observaciones. Y muchas veces ayuda, por ejemplo, en la educación física, uno de los aspectos que he ido observando en la consultoría de procesos y en la asesoría de colegios es cuando los profesores de educación física trabajan con sus pares, no solo con sus profesores pares, que ayuda mucho. Y ya en ese sentido le voy a dar 2 experiencias, pero cuando los estudiantes trabajan con su par, es decir, por ejemplo, en la ejecución de ciertos ejercicios, que el profesor mismo lo haga, siempre ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo porque en educación física a veces está el tabú de que el que se ensucia menos, el que suda menos es el profesor de educación física, porque lo que hace es mandar a hacer y no hace. Eso muy aparte del prejuicio que pueda haber sobre eso, es, por ejemplo, en las repeticiones o en ciertos ejercicios que usted debe hacer justo en todo el tema anaeróbico o aeróbico, usted lo expresa, lo enseña y también le pide a alguno de sus estudiantes que lo haga para el resto, de tal manera que el propio estudiante no solo se mire en usted adulta, sino que se pueda mirar en su compañero. Eso ha dado siempre muy buenos resultados, no solo en educación física, por supuesto, en otras muchas áreas. El trabajo entre pares, ya lo decía Vygotsky, ese aprendizaje sociocultural ayuda mucho porque el estudiante lo hace como adolescente, ¿sí? Quizás con menos técnica de lo que usted lo va a hacer, pero usted es capaz de decir, fíjate cómo lo puede hacer él, y lo rota, que no siempre sea el mismo, ¿no? Porque entonces ese sí puede ser un problema. Y lo otro, profe, es que yo en un colegio, concretamente el Colegio Purense de María en Bogotá, tienen un nivel de trabajo con la educación física muy bueno. Porque bueno, el colegio participa en muchísimas actividades deportivas, concursos y tal, y pues tienen suficientes profesores de educación física, uno de los departamentos más fuertes numéricamente hablando.
Y en los aspectos evaluativos, el profesor no evalúa solo, sino que como están en pares, se ayudan, y algunos otros colegios hemos ido procurando de que el profesor varón trabaje con varones y la profesora mujer trabaje con las niñas. Eso, amén de cualquier prevención desde el punto de vista de cuidados a la infancia, y ya me entienden a lo que me quiero referir, mucho más allá de eso, es la doble visión sobre la ejecución de un ejercicio, lo que puede hacer un poco más objetiva mi apreciación, ¿sí? Porque estoy viendo que estás flexionando los codos, porque estás flexionando las rodillas, o porque estás haciendo el movimiento correcto, o porque si es gimnasia estás haciendo las terminaciones como corresponde, o porque si es algún tipo de deporte, pues estás aplicando correctamente la técnica. Yo creo que eso les puede ayudar. No sé si en la política institucional esto puede darse, ¿sí? A veces es más difícil. Y otra, profe, es que el estudiante se grabe haciendo las ejecuciones. Grabe y el video solamente utilizado por el docente, ¿no? Y una vez trabajado, borrado, cosas como esa, ¿no? Porque ayuda muchísimo. Esto yo lo uso incluso en español para que ellos trabajen modulación, dicción, se trabajen frente al espejo. O sea, hay una serie de elementos que pueden ayudar desde este punto de vista tecnológico. Son estrategias de trabajo que le devienen a usted en procesos evaluativos clave que puedo sugerir. Y no solo en lo práctico. El que trabaja aquí informática o trabaje cualquier área de la informática le va a pasar lo mismo, porque muchos aspectos son de observación, ¿sí? Hay quienes trabajan, no lo sé, ustedes me dirán, no sé, hay quienes trabajan expresiones artísticas. Y en las expresiones artísticas, pues usted trata de ser con una rúbrica lo más objetivo posible, pero también hay un tema de apreciación artística. Y la apreciación artística puede ser muy subjetiva, ¿sí? Bueno, porque no me gustan esos colores, o qué sé yo. A veces, por eso les digo que muchas veces, así como entra el feeling del estudiante por el docente, lo propio nos pasa a nosotros. Por eso, con buenas técnicas e instrumentos, eso puede ayudar muchísimo a este aspecto. Gracias, profe. No sé si te ayudo. Igual, pues seguimos dando ideas, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir su inquietud, su idea, preocupación, situación? No todos al mismo tiempo, por favor. No suban todas las manos, bájenlas, bájenlas. Son muchos. A ver, veo caras así, pensantes, así como que están analizando, ¿no? Aparte de evaluarme a mí, están analizando. Cosa que pasa mucho, ¿verdad? Nosotros nos evaluamos primero entre nosotros. A ver. Profesora Peggy. Hola, buen día. Hola, buen día. Esto es Adelante. una consulta. ¿Cuál sería porque de repente hay muchos métodos, claro, ¿no? La evaluación más eficaz en preescolar. ¿La evaluación? O la manera mejor de evaluar a un niño de preescolar. Hay muchas formas, sí, pero ¿cuál sería la mejor forma? Usted nos podría ayudar en este aspecto. Sí. La forma en la que he visto mejores resultados, para decirlo así, voy a cerrar el micrófono. Ajá. La forma en que he visto mejores resultados se centra mucho en la evaluación formativa, en instrumentos de evaluación formativa. Porque intenta ser objetivo, ¿sí? Pero comprende mucho los procesos del niño. Que aquí hay que hacer siempre una salvedad, y por eso yo estoy en contra de los exámenes al menos hasta tercer grado. ¿Por qué? Porque el niño, de acuerdo a Piaget, y esto lo saben ustedes mejor que yo, que están en ese nivel, desde la primera infancia hasta el tercer grado, los procesos de desarrollo cognitivo, los procesos de desarrollo
psicomotor y los procesos de desarrollo socioemocionales en ese periodo son extremadamente vulnerables, por cuanto, como decimos, son una esponja, y son una esponja para todo, tanto para lo muy bueno como para lo no tan bueno. Por eso la enseñanza de idiomas es propicia en esa época, pero también la enseñanza psicomotora es propicia en la época. Y también la enseñanza de relaciones socioemocionales también es propicia, porque como son una esponja, son muy rápidos de acceder, pero son vulnerables por lo delicados que son. Entonces, ¿qué sucede con el proceso de evaluación? Donde yo necesito mirar el camino que van haciendo. Entonces, ¿qué le recomienda a uno de las maestras? Bueno, hay dos maneras. La metodología del diario de clase, que a veces no es tan diario, pero sí va registrando procesos, hitos, novedades en las características que va mostrando el estudiante. Esa es una. Cuesta llevarlo, o sea, hacer lo suficientemente sistemático para llevarlo, pero funciona, porque puedes llevar el diario de toda la clase y lo que vas es precisando. Este estudiante hoy, de forma novedosa, quiso intervenir en la clase de una forma particular y explico por qué, pero breve, no tiene por qué ser tan amplio, ¿no? Esos hitos que voy describiendo del estudiante en ese proceso de preescolar son elementos que me permite valorar en principio por la recurrencia, las veces que repite eso, o las veces que no siempre lo hace, y qué momento propició que lo hiciera, ¿sí? Después del recreo, después de una canción, después de Navidad, antes de Navidad, en Semana Santa. O sea, hay características en los estudiantes y momentos de su vida en que son importantes tomar en consideración. Y el segundo, que es un poco más técnico todavía, sería cuáles son las conductas esperadas por el estudiante en cada nivel. Es decir, para pre-kinder, ¿qué espero que él logre? Cognitivamente, emocionalmente, de forma psicomotora, ¿sí? Y de eso hay autores que han escrito, ¿verdad? Y dice, bueno, un niño desde el punto de vista cognitivo debe, por ejemplo, reconocer los números del 1 al 10, reconocer las vocales, escribir su nombre. Esos pequeños indicadores, tenerlos enlistados por áreas, por dimensiones de la vida del niño, socioemocionales, cognitivos, psicomotores. Para mí lo psicomotor creo que es fundamental. Yo lo pusiera de primero. Un buen desarrollo psicomotor es después base y fundamento para un buen desarrollo cognitivo. Eso está más que comprobado. Y luego, ¿cuáles son esas conductas? Y establecer los logros. Es decir, tomar nota de fechas, fecha y logro. O hoy lo revisé, hoy 20 de diciembre. Revisé quiénes escriben su nombre y tengo 3 alternativas. Logrado, logrado con apoyo, no logrado. Ese no logrado tratamos de no utilizarlo, sino poner en proceso. ¿Sí? Entonces, la toma de observación con este tipo de instrumentos garantiza en el docente la secuencia de observación que vamos haciendo. Ojo, esto lo puede hacer el profesor de preescolar, como la profe lo ha solicitado como pregunta, o lo puede hacer la profe de educación física Miriam, que le esté dando a 12º grado, por decir un ejemplo. Bueno, porque en la ejecución de un ejercicio yo no lo hago perfecto la primera vez, ¿verdad, profe Miriam? Yo necesito practicar para poder hacerlo mejor. ¿Y qué es evaluar? Reconocer que lo vienes haciendo de mejor a mejor a mejor y me quedo con lo último. ¿Cuál es el problema? Que al final yo ponga la última nota, si ese es tu esfuerzo del proceso. En cambio, si yo le pongo nota cada vez que lo voy a observar, también es una opción. Hay algunos que hacen así, bueno, la primera vez que te vi tienes como un 3,4 porque te faltó esto, esto y esto. La segunda vez que hiciste, no sé, drible. La profesora está enseñando drible en básquetbol. Entonces, la segunda vez, mira, ya tienes un 3,8. Ya después tienes un 4,2. Ah, no, ya lo estás haciendo excelente. 4,8. Y lo promedio. Eso es una forma objetiva de valorarlo. Yo no digo que no esté bien o que no esté mal, ¿sí? Hay quien dice, no, mejor te pongo la última evaluación, tu 4,8, porque he visto todo tu proceso. ¿Sí?
esa parte es una decisión del docente. En función, lo importante es el argumento. Fíjense que yo di 2 argumentos. Lo importante es que yo lo tenga claro. Yo quiero valorar todo el proceso del estudiante y voy a tomarle una nota cada vez que yo le haga una actividad de evaluar. Y después lo promedio. Así pasa con las tareas. Las tareas no pueden valer igual que un ejercicio, ¿verdad? Entonces, yo evalúo, supónganse, yo pongo 5, 6, 7 tareas y eso lo promedio. Y eso es un promedio de tareas que además valora hábitos. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Entonces, la decisión es del docente. Lo importante es tener un criterio claro que vaya centrado en el estudiante. Quédense con esto. Si ustedes se quieren quedar con algo, es el criterio evaluativo se centra en el estudiante. Porque él es el que me puede decir si aprendió o no, con sus acciones, con sus exámenes, con sus trabajos, con sus entregas, con el interrogatorio oral que le hice, con cualquier tipo de técnica e instrumento de evaluación. Al final se centra en él y no solamente en mí, porque es un proceso bidireccional. No se centra solo en mí porque necesito del estudiante. No se centra solo en el estudiante porque necesita de mí para poder evaluar. Si yo tengo claro qué quiero evaluar y cómo lo quiero evaluar, probablemente ese proceso va a fluir mucho. Y una cosa, el estudiante debe saber cómo va a ser evaluado. Eso sí, él debe saber cómo va a ser evaluado. Te voy a evaluar, en cada clase te voy a colocar una nota que corresponde a el drible. Son 12 clases, por decir algo. Son 12 clases, son 12 notas. Y eso lo voy a promediar. Él ya sabe a qué atenerse. ¿Sí? Sabe cómo va a ser evaluado. No sé, profe Peggy, si te colaboro con tu pregunta y si hay alguien más que quiera comentar algo. A ver. Ok, profe. Vamos a comenzar un trabajo individual que les voy a comenzar a mostrar con gusto, profe. Fíjense. Tenemos aquí una actividad que les va a aparecer, que es el uso del SQA que les voy a asignar de inmediato. ¿Qué pasa con esto? Les va a aparecer a cada uno un documento de dibujo de Google. Si se fijan, tengo 89 personas. Ya vamos a resolver el tema del Classroom para los que no han accedido. Ok, para los que no han trabajado Classroom, usted va a tener estas instrucciones acá. Ok. Y les va a aparecer lo siguiente. Vamos a trabajar otra rutina de pensamiento que se llama SQA. Pero solo vamos a trabajar la primera parte. El SQA es qué sé y qué quiero saber. Pero en este caso solo nos vamos a centrar en el concepto de evaluación diagnóstica. No es un examen. No es un examen. Es una rutina que me está poniendo a pensar sobre lo diagnóstico. Cuando yo hago el diagnóstico, lo hago ¿cómo? ¿Con qué concepto? Si en mi mente me dicen qué es el diagnóstico, qué es una evaluación diagnóstica, ¿qué es lo que yo pienso de eso? ¿Y qué quisiera saber sobre el diagnóstico? Importante, no lo vamos a hacer de forma solo escrita, sino que lo vamos a hacer de modo gráfico. Entonces, para ello vamos a utilizar esta es una aplicación de Google que se llama Dibujos, ¿sí? Que es análoga como a Paint, pero está en la nube. No necesita, no va, como ven, no tienen un botón para guardar. Ustedes pueden desarrollar de forma creativa, pero lo que sí les pido es que sea visual sus respuestas. ¿Qué sé sobre la evaluación diagnóstica? ¿Y qué quiero saber sobre la evaluación diagnóstica? Pero de forma creativa. Aquí sí pueden colocar imágenes, pueden insertar imágenes desde la computadora, buscar imágenes en la web, tienen para meter cuadros de texto, tienen formas, tienen para hacer comentarios si desean. Pueden insertar también diagramas, si lo ven en pantalla, los diagramas son estos.
diagramas de cuadrículas, de jerarquía, cronogramas, procesos, relación y ciclos, ¿sí? Que pueden servir. Pueden insertar WordArt, pueden insertar gráficos, tablas si desean, está todo lo que deseen prácticamente, ¿sí? Como un PowerPoint, pero solo para el trabajo de forma directa. ¿Ok? Cada uno tiene su opción, es decir, cada uno tiene su asignación en el Classroom. Por eso para mí es importantísimo que puedan acceder a él. Entonces, son las 10:05 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño break porque necesitamos descansar la mente y las posaderas, porque tenemos bastante rato sentados, ¿verdad, profe Miriam? Hay que hacer ahí alguna pausa activa, ir a tomar café, ir al baño, resolver algo que tenemos en casa seguramente. Entonces, a las 10:30 comenzamos el trabajo individual sin conectarse conmigo. Yo voy a dejar abierta la sesión sin grabar para cualquier duda que deseen comentar. ¿Ok? Y vamos a tener 45 minutos máximo para poder desarrollar esto desde el punto de vista gráfico. Sean los más creativos posibles, no se dejen vencer por el apuro, ni se dejen vencer por el cansancio que ya puede estar dándonos en estas fechas, ¿sí? Entonces, repito, 10:05 hasta las 10:25, 10:30 hacemos un break, ¿sí? Nos podemos retirar, podemos desconectarnos si queremos. De 10:30 a 11:15 necesitamos hacer este trabajo y volvemos a la sesión, que es la misma, para acceder acá. Y aquí nos vamos a ir a un trabajo en equipos para compartir algunas ideas y volvemos al cierre general, ¿sí? Profesora Nuria, sí, voy a compartir el enlace del Classroom porque tienen que entrar al Classroom para poder tener acceso a los materiales. ¿Ok? Si alguno les mando el link mientras le doy la palabra a la profe Nuria. No, ya me contestó. No, ya me contestó. Gracias, es que no. Perfecto. Ya, perfecto, gracias. Sí, yo voy a dejar de todos modos a la orden, profe. Voy a dejar una pantalla con las horas. Son las 10:06. Hasta las 10:30, receso. De 10:30 a 11:15, trabajo individual con el documento de la evaluación diagnóstica, ¿sí? A las 11:15 volvemos aquí al Meet, a este mismo enlace. Y de ahí yo les sigo explicando lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Preguntas? Nos reunimos nuevamente a las 11:15. Bien. Perfecto. Voy a dejar de grabar por ahora esta estructura y comienzo a ayudar a los que no han podido acceder al Classroom. Los que ya pueden acceder pueden desconectarse e irse al descanso. A las 10:30 comenzamos el trabajo individual.